Sucedió, por fin se dio el milagro. Gallardo le dijo a varios jugadores que no los va a tener en cuenta. Hace mucho venía esperando esto en momento. Realmente marca cómo está River últimamente, el hecho de que uno celebre o se ponga contento por jugadores que se van en vez de por jugadores que retienen el club o de preocuparse porque se pueden ir muchos a lo que pasaba antes. Ahora la situación de River a nivel futbolístico marca que uno por lo general se pone contento cuando el técnico decide no tener en cuenta a ciertos jugadores, algo que en su momento ha hecho. Le ha dicho a jugadores, la pretemporada no vengas que no te voy a tener en cuenta, y es algo que para mí está bien porque el jugador se queda entrenando solo y puede buscar un nuevo destino en vez de estar entrenando con un club en el que no va a participar. Que el técnico ya le marque que no lo va a tener en cuenta, me parece que es lo más sano para todos. Y Gallardo, según informa Germán Balcarce, que para mí es la mejor fuente de información de River, la más confiable, incluso él anticipó la formación con la que iba a jugar River ante Inter bastantes horas antes del inicio del partido, cuando nadie, digamos, lo había dicho. Él dijo: River va a jugar con esta formación. Bueno, y además, por lo general, en los mercados de pases es el que, cuando él confirma algo o da por sentado o dice que las negociaciones están avanzadas, ahí hay que prestar atención. Les recomiendo que lo sigan. Y también ahora empezó a hacer sus videos en YouTube con muy buena información. Y Gallardo le dijo a varios jugadores que no los va a tener en cuenta. Algunos, según dijo Germán, no son prioridad para él y les va a buscar salida. Vamos a repasar uno por uno y después voy a hacer mi limpieza, que hay algunos que podrían ser ahora y otros que podrían ser en diciembre. Gallardo le dijo que no va a tener en cuenta a Matías Rojas, que llegó este año a River. Realmente es una autocrítica en sí misma por los hechos, es una autocrítica de facto, de hecho, digamos, de un jugador que llegó este año. Ya lo estás limpiando, probablemente rescinda su contrato de manera acordada. Matías Rojas, que llegó en enero a préstamo con el pase en su poder, que tuvo 8 partidos oficiales nada más, metió un gol contra Platense, el primer partido del campeonato de la apertura, y tuvo 4 lesiones, 3 lesiones musculares, tuvo un desgarro, una distensión, problemas musculares, y también estuvo enfermo con anginas. Bueno, esto es según lo que marca Transfer Market, pero se perdió muchísimos partidos por lesiones y la verdad es que no cuando estuvo en cancha no pudo mostrar mucho tampoco, porque creo que no jugó ningún partido de los 90 minutos. No sé si fue titular en algún partido, me parece que no, y lo último que jugó me parece que fue contra Independiente del Valle. La verdad es que decepcionante lo de Rojas por una cuestión física, porque realmente yo pensé que le iba a poder aportar algo al equipo, y la verdad es que ni siquiera pudo estar en la cancha, ni siquiera pudo estar en el campo de juego, y bueno, eso lo margina de River. Otro jugador al que Gallardo le dijo que no le iba a tener en cuenta, este me sorprende un poco más. Yo la verdad es que también lo hice limpiado, pero el año pasado jugó buenos partidos de Copa Libertadores, es Matías Craneviter. Yo no sé si Craneviter perdió el puesto en cancha, la verdad. Llegó en 2022 para hacer su segundo ciclo en River. Él se había ido en 2015, sus últimos partidos habían sido en el Mundial de Clubes. Bueno, parece que esta va a ser el mismo caso, con otro formato del Mundial de Clubes. Este año jugó 9 partidos, el año pasado jugó buenas series contra Talleres y Colo-Colo. Después, inexplicablemente, Gallardo lo puso a Fonseca contra Mineiro. Digamos, Fonseca había jugado contra Boca con línea de 5, y Gallardo volvió a repetir eso, no salió bien. No sé si con Craneviter hubiese sido distinto, pero la verdad es que Craneviter en cancha no perdió el puesto. Era un buen 5 para River en su momento. A ver, un buen 5 para las condiciones que tiene hoy por hoy Craneviter. Yo la verdad es que también lo hubiese limpiado, pero no me parece que, digamos, Enzo Pérez haya mostrado mucho más que él. Sí tiene más movilidad Enzo Pérez y sí es un jugador con un poco más de vigencia, pero la verdad es que Craneviter, yo no sé si tendría que haber vuelto Craneviter, pero de todos modos su rendimiento el año pasado fue bastante digno. Aún así, yo lo hubiese limpiado, repito. Leandro González Pires llegó en 2022. River terminó pagando $2 millones entre el préstamo, el cargo por el préstamo y lo que terminó después pagando por una opción de compra bastante baja, porque ya había pagado bastante con el préstamo. Este año jugó 4 partidos nada más González Pires, una alternativa en la saga central que la verdad no da mucha confianza. Un suplente que ha tenido buenos partidos, pero también ha tenido errores muy groseros, y la verdad es que hoy por hoy no inspira nada de confianza. Sí creo que está en mejor momento que Pesela, por ejemplo,
Sí entiendo que para mí ha tenido mejores partidos que Martínez Cuarta, pero yo creo que River tiene que empezar a desprenderse de estos jugadores para tener alternativas mejores. Los que nombramos hasta ahora son suplentes, no venían jugando, y González Pires también es uno de ellos, pero creo que limpiar el plantel de las alternativas que no están a la altura me parece que es un buen camino para empezar. Lo mismo con Manuel Lanzini, que llegó en 2023 en condición de libre con el pase en su poder, un contrato muy alto el de Manuel Lanzini, y un caso bastante parecido al de Matías Rojas, porque Matías Rojas llegó este año, Lanzini renovó su contrato este año, terminó en diciembre del año pasado y lo renovó por un año más. La verdad es que no había hecho méritos el año pasado de Lanzini para renovar su contrato. Si se iba de River estaba perfecto. Este año jugó 15 partidos, ha tenido buenos ingresos contra el Independiente del Valle, pero la verdad es que no, en ningún momento uno lo vio como una alternativa confiable a Manu, que la verdad es que su paso por River en su tercer ciclo dejó bastante que desear, porque bueno, nada, uno se ilusionó mucho con su vuelta, volvía de la Premier, era suplente en el West Ham, es verdad, y volvía en una buena edad. Evidentemente no creció y no incorporó cosas a su fútbol de lo que tenía cuando vimos que fue la figura de River en el torneo final 2014. Evidentemente él tenía una explosión, un cambio de ritmo que lo perdió con los años por la edad, y a eso no le incorporó nada nuevo. Entonces en River no pudo mostrar nada, y bueno, se vio a las claras que no está a la altura, y la verdad es que está bien que Gallardo, para mí, lo limpie. Otro jugador que llegó este año, y realmente es increíble que se vaya, porque ha llegado este año, digamos, no sé si hizo méritos para seguir, la verdad es que no, pero bueno, es reconocer también un error. Gonzalo Tapia, $1 millón pagó River como resarcimiento por llevarse al jugador, que estaba terminando su contrato, algo increíble. Este año jugó 7 partidos, nunca estuvo a la altura, nunca lo vimos hacer algo que digas, bueno, puede jugar en River, incluso no sé si puede jugar en 10 equipos de fútbol argentino de los mejores. La verdad es que Tapia no se entiende. Si fue un negociado, tiene todo el sentido del mundo, porque realmente no entiendo qué le vieron a Tapia. Tampoco veo qué le ven los equipos supuestamente interesados en él. Bueno, veremos qué pasa con Gonzalo Tapia, pero por lo pronto Gallardo no lo va a tener en cuenta. Al igual que a Santiago Simón, que es un jugador que debutó en el año 2021, fue importante en aquel torneo que ganó River con los goles de Julián Álvarez. Este año jugó 16 partidos Santiago Simón, sin embargo nunca pudo hacerse un lugar en el equipo titular. La verdad es que Simón, un caso similar al de Lanzini, con diferentes escalas y diferentes carreras, pero yo creo que Simón no sumó tantas cosas a su repertorio, no sumó tantas herramientas a su fútbol desde aquel debut, desde aquel torneo hasta ahora, y me parece que está bien que se le busque una salida, porque es un jugador que creo que va a crecer mejor en otro lado que en River. No te digo que en unos años pueda volver, porque la verdad es que no me parece que es un jugador tan interesante, pero me parece que es una buena salida, porque no venía mostrando mucho, y River necesita tener mejores alternativas en la mitad de la cancha. También se va a tener en cuenta la posible salida de Rodrigo Aliendro. Se dice que Vélez está interesado en él. Aliendro, que llegó a River en 2022 a cambio de $400.000. Yo creo que fue una muy buena compra, porque River no invirtió tanto en él. ¿Se tenía que haber ido antes? Sí, yo creo que el año pasado ya estaba, digamos, ya a fin de 2024 estaba para irse. Aliendro lo hubiese buscado salida. No mostró lo mismo que aquel torneo con De Michelis. Después de eso, o sea, jugó ese gran semestre con De Michelis y después de eso no volvió a tener un buen nivel. Sin embargo, es un perfil que a River le viene bien, le sienta bien en el equipo, un volante mixto de esas características. Ha sido importantísimo en el torneo 2023. Y River no lo supo reemplazar nunca a ese tipo de jugador. Creo que tiene que buscar un jugador de esas características. Un Aliendro que este año jugó 16 partidos nada más. Bueno, eso marca que digamos, no está, digamos, tan presente en el equipo, y tiene todo el sentido del mundo. Para mí, una buena salida. También me parece una muy buena salida la de Federico Gattoni, que llegó a préstamo en 2024. River lo va a extender su préstamo, digamos, hasta diciembre, porque si no tiene que pagar 950.000 euros. En el caso de que se vaya en diciembre va a tener que pagar 750.000 euros. También entiendo que es difícil ubicarlo a Gattoni, porque se le hizo un contrato muy bueno, un jugador que la verdad en ningún momento mostró estar a la altura de este equipo. Este año jugó solamente un partido contra Ciudad de Bolívar en Copa Argentina. Para mí tiene toda la lógica del mundo que Federico Gattoni no siga en River.
Bien, estos son los jugadores que va a limpiar Gallardo. Coincido con todos, me parece que todos está bien que se vayan. Todos tienen sus posibles salidas y sus posibles cedidas a préstamo, no sé. Creo que la verdad que Gatoni, hay algunos jugadores que Germán Balcarce no lo dijo, no dijo que Gallardo no lo iba a tener en cuenta. Creo que de los 8 que marqué hay 6 que dijo Germán Balcarce. Pero bueno, yo creo que son alternativas. Ninguno de ellos venía jugando de titular y me parece que está bien que se les busque salida para ir depurando el plantel y achicarlo también, porque tener un plantel grande con tantos jugadores que no te rinden, que no te dan lo que vos necesitas, es innecesario. Tenés mucha masa salarial y además tenés muchos jugadores que cuando vos ves el banco no decís, poné a ese que te va a cambiar el partido. Tampoco tiene que cambiarte el partido, pero te puede aportar algo. Ninguno de ellos, de los que nombramos hasta ahora, te puede dar algo y vos cuando entran decís, oh, bueno, es lo que hay. Porque aparte también a veces necesitas el cambio porque el jugador que está jugando bien, que es el titular, necesita el cambio porque está mal físicamente, porque se lesiona, porque expulsan a uno y hay que cambiar. Y ahí tenés un banco flojo. Bueno, me parece que está bien esta limpieza de Gallardo. Coincido con todos y celebro que Gallardo, espero no equivocarme, se despertó. Espero que sea eso, la verdad. Y ahora vamos con los jugadores que yo no tendría en cuenta. Jugadores que yo digo, bueno, con estos no quiero seguir. El primero es Miguel Ángel Borja. Yo creo que Borja ya cumplió un ciclo en River, que la verdad el año pasado, a fin de año, fue silbado por los hinchas, que no venía jugando bien, que los meses importantes no apareció más, que ya realmente no le aportan nada al equipo. Un Borja que llegó a River en 2022 a cambio de 8 millones de dólares, tiene una cláusula de rescisión de 4 millones de euros y se podría ir libre a fin de año. Yo creo que para evitar esto hay que venderlo a Borja ahora ya en diciembre. Y me parece que eso es un atenuante de que el tipo se tiene que ir ahora, porque si no se te va libre y no recuperas nada de una inversión muy grande como fue la de 8 millones de dólares. Así que me parece que es una salida que tiene que darse. Un jugador que yo no creo que Gallardo lo limpie ahora, porque él confía mucho en él y la verdad que lo tiene muy en cuenta, es Nacho Fernández, que volvió en el año 2022, a fines del año 2022, cuando llegó de Michelis a River, a cambio de 4 millones de dólares. La verdad es que Nacho, no sé si hizo valer la plata que pagamos por él. Me parece que ya cumplió su ciclo en River. Ha jugado este año bastante porque es de los menos malos que tiene River en la mitad de la cancha. Y ha tenido algún buen partido, pero la verdad es que no es un jugador con el que vos podés confiar de acá a fin de año por una cuestión de edad. La verdad es que a nivel futbolístico ya no es el mismo de antes y no te demuestra lo mismo que te demostró en su momento. Igualmente se va a ir en diciembre. No me parece mal que se vaya en diciembre. Tampoco me parece que sea súper necesario que River se desprenda de él ahora. Pero bueno, es un jugador que se le termina el contrato y yo no se lo renovaría. Me parece que está bien tomar ese camino. Un jugador que para mí tampoco vale la pena desprenderse ahora, porque si no tenés que salir a buscar un lateral izquierdo, es Milton Casco. Casco que, le pese a quien le pese, creo que nadie salvo Marcos Acuña le sacó el puesto. A la larga, ¿no? En el largo plazo. Siempre le sacaban el puesto y él volvía a jugar mejor que su competencia dentro del puesto. Ha jugado mejor que Elías Gómez, ha jugado mejor que Angileri, ha jugado mejor que Enzo Díaz. Todos los jugadores que nombré tuvieron algún buen momento en River, Elías Gómez quizás no, pero a la larga Milton Casco terminaba siendo mejor que ellos por una cuestión técnica, de inteligencia y también, de experiencia, ¿no? Pero igualmente Casco no es una alternativa confiable en River porque es un jugador que la edad le pesa y ya hace tiempo que le viene costando mucho el retroceso, sobre todo la transición defensiva. La verdad es que en ese sentido creo que está bien desprenderse de Milton Casco. Se termina el contrato en diciembre, yo no se lo renovaría. Tampoco me parece que sea ultra necesario dejarlo ir ahora mismo. Otro jugador que yo la verdad es que evaluaría en diciembre, por ahora no hizo méritos para continuar y está a préstamo, es Juliano Galopo. Juliano Galopo, que llegó este año también, para mí no estuvo a la altura todavía y no mostró las características que uno espera de un volante en River. Tampoco me queda claro de qué juega, creo que es un jugador que está más acostumbrado a estar cerca del área y creo que no sé si tiene el talento como para hacer eso en River. Y tampoco le da para jugar en la mitad de la cancha, ¿no? Hemos visto que no ha aportado mucho. Ha tenido un partido correcto contra Boca, pero la verdad es que no es un jugador que yo diga, bueno, le renovaría el préstamo. Otro jugador que evaluaría a fin de año,
que a mí me parece que va y viene, tiene muchas complicaciones de lesiones, es Maximiliano Mesa. Llegó en agosto de 2024, Mesa, un jugador que es muy regular, que también tiene muchas lesiones y cuando vuelve le cuesta agarrar ritmo. Esperemos que River haga las cosas bien con Mesa, porque realmente no ha demostrado méritos hasta ahora para ser un jugador confiable, y cuando entra en los segundos tiempos tampoco es que es una locura. Veremos qué pasa con él. Yo lo evaluaría a fin de año, no estoy diciendo que lo limpio ya. Que lo limpio sí o sí, en realidad. Germán Pesela, es un jugador que confío que Gallardo lo puede recuperar. No sé si de acá a diciembre lo va a lograr, pero yo creo que lo puede recuperar. Si no, a diciembre, en diciembre le buscaría salida, porque realmente es un central que después del partido con Mineiro ha caído notablemente su nivel y no lo recuperó y está muy falto de confianza. Ojalá que recupere su nivel porque es un buen central, pero en River hasta ahora no ha demostrado, sobre todo este año. El año pasado, cuando volvió, jugaba muy bien, pero realmente no hizo méritos este año. Un jugador que se le termina el contrato en diciembre, que llegó en enero de este año y que es el segundo capitán de River, es Enzo Pérez. Yo a Enzo Pérez realmente no lo tendría en cuenta para el año que viene. Incluso me parece que se va a retirar Enzo Pérez. No sé, debería hacerlo. Pero creo que es un jugador que uno no puede confiar con él. Confiar en él para ser el 5 de River con 39 años, va a cumplir 40, me parece que es jugársela mucho. Sí, que no me parecería mal que siga como suplente, como referente para ser importante para el grupo, pero a nivel futbolístico no me convence, no me parece que sea un 5 que te deje bien parado. Ha jugado bastante bien, bastante mejor de lo que yo esperaba este año, porque la verdad es que la imagen que dejó cuando se fue en 2023 fue bastante pobre, un 5 que ya no le daba para hacerse cargo del mediocampo de River. Este año estuvo un poco más firme, pero igualmente no me parece que sea un jugador en el que uno pueda confiar, justamente por el tema de la edad. La edad no solamente por el número, sino porque realmente le ha pasado factura. Y por último, un jugador que, ya lo dije hace poco, yo cuando se le terminaba el contrato el año pasado dije hay que renovarle, y realmente creo que nos equivocamos todos, porque la mayoría estamos de acuerdo. Es el Piti Martínez, que volvió en el año 2023. El Piti ya no se puede confiar con él por una cuestión de lesiones, de que va y vuelve con el tema físico, y cuando juega realmente ya no muestra aquellas cosas interesantes que mostró el año pasado. El Piti también jugó con una vara muy baja de un tipo que venía muy desgastado físicamente y uno esperaba no tanto de él, y la verdad es que los partidos que ha jugado el año pasado fueron bastante buenos. Este año, la vez que le tocó entrar, no mostró nada interesante, y yo realmente sí que sí o sí no lo tendría en cuenta. Ese es mi limpieza, digamos. Creo que hay 8 y 8 de cada lado. Creo que es una depuración bastante interesante. Son 16 jugadores. Obviamente que es muy difícil rearmarse después de esto, pero creo que con una buena... un buen mercado de pases ahora, un buen mercado de pases en el verano, River puede armar un plantel competitivo para la Libertadores que viene. ¿Puede armar un buen plantel para esta Copa Libertadores en este mercado? Sí, lo puede hacer. Yo no sé si es tan confiable, no sé si ya dan los tiempos para armar un plantel con buenos titulares y con buenas alternativas. Tampoco tenés que tener 300 alternativas. Con que tengas un plantel de 15 jugadores que vos confías que sí o sí te rinden, está bien. No sé si River va a poder tener 15 jugadores confiables, salvo que se den las recuperaciones de estos jugadores que estamos mencionando. Gente, leo en los comentarios a qué jugadores ustedes limpiarían, qué opinan sobre las limpiezas de Gallardo, porque en realidad yo no vi a ningún hincha de River decir este jugador no debería estar en la lista de limpieza, porque creo que estamos todos de acuerdo. Quiero leer en los comentarios esas opiniones. Dejen su like, suscríbanse y denle a la campanita para no perderse nada de este canal. Nos vemos la próxima, como siempre, y tengan un buen fin de semana.